Si vamos a estudiar el libro de Romanos, vamos a continuar con el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 8. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 28 hasta el versículo 39. Vamos a estudiar. Como hemos visto, el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 3, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Enfoca al mundo, o sea, le califica al mundo según la vista de Dios. ¿Cómo está el mundo? En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Le califican que todos están bajo el pecado. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 hay una cosa. Introduce la gracia tomando como ejemplo a Abraham. ¿Se acuerdan? Le toma por ejemplo la gracia y la fe que tenía Abraham. ¿Entienden? Entonces el rabino Shaul, estando en Corintio, escribió esta carta a los hermanos que estaban en Roma. ¿Se acuerdan? Y lo que quiere que es que los hermanos que están en Roma tengan la misma fe que tuvo Abraham. ¿Se va entendiendo? Entonces con la misma fe de Abraham podían caminar esos tres grupos que habían. ¿Se acuerdan los tres grupos? ¿Se acuerdan los tres grupos que había? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esos grupos que estaban en Roma? Primer grupo. Temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. Después, los prosélitos y los judíos. Esos tres grupos tenían una controversia muy grande. ¿Entiendes? Por eso ellos, aunque estaban en la sinagoga, pero estos tres grupos que estaban ahí se peleaban y se ensoberbecían. Y rabino Shaul, el apóstol Pablo que estaba en Corintios, sabía eso. Por eso él comenzó a escribir esta carta. Y le envía a ellos para que tengan la misma fe que tuvo Abraham. ¿Se entiende? En el capítulo 4 habla de la Torá y el Mesías como su primacía. En el capítulo 6 habla de la esclavitud del pecado. Y el capítulo 7 habla del hombre que vive con los deseos del pecado. Y toma como ejemplo la alegoría del matrimonio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era esa alegoría del matrimonio? ¿Qué es lo que pasaba ahí? En la cultura judía, ¿qué pasa? Está la mujer y está el marido, ¿no? La esposa tiene que cumplir el deseo del marido. Eso es lo que está tomando como ejemplo, ¿no? Tiene que cumplir todo lo que el marido quiere, tiene que cumplir ella. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Si muere el marido, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos quiere explicar con esto el rabino Shaul? Como ese ejemplo, ¿entiendan bien? Él decía que el marido es el, ¿cómo se llamaba? La inclinación al mal. ¿Cómo se llamaba en hebreo eso? Yeser Hara. Muy bien, Coti. El Yeser Hara que está dentro, la inclinación al mal. O sea, dentro de esas personas existe una inclinación que no quieren hacer lo malo. No quiere mentir, no quiere robar, no quiere codiciar, no quiere engañar, no quiere hacer eso. Pero dentro está esa inclinación al mal. Está comparando con ese marido, ¿no? O sea, te está mostrando que vos eres la esposa y el pecado es tu marido. Entonces, ¿qué pasa? Si muere el marido, si muere el pecado, si muere el Yeser Hara que llevamos dentro, nosotros quedamos libres, dice, de ese marido, de ese deseo. Nos podemos casar otra vez. ¿Se entiende? En el capítulo 8 sale por primera vez la palabra espíritu. Eso es lo que estamos estudiando. En el capítulo 8 por primera vez sale la palabra espíritu. Entonces existen dos tipos de personas. El que existe es el que vive según el espíritu y el que vive según la carne. ¿Ustedes escuchan esa palabra que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Se acuerdan de eso? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así hay un tipo de pensamiento que dicen que vamos a vivir esta vida porque ahora yo soy joven y ahora vamos a beber y vamos a hacer de todo porque de tal mañana me voy a morir. O sea, la esperanza que tienen ellos es solamente este mundo. Eso es lo que viven según la carne. ¿Se entiende? Pero lo que viven según el espíritu es totalmente diferente. Bueno, vamos a continuar. El capítulo 8, versículo 28. ¿Alguien puede leer con una voz altísima? 28. Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, aquí sale una palabra, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice, ¿no? Hay una cosa, ¿qué significa vivir en el espíritu? ¿Usted qué entiende por eso? Vivir en el espíritu.
Cuando en la Biblia sale, por ejemplo, hay vivir en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Que tenés que salir y así, vivir así como un fantasma. Vivir en el Espíritu es vivir según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En este mundo, ustedes miren, atiendan bien. En este mundo, ustedes van a ver las familias. Pero en las familias no hay una unidad. Normalmente el 80% de los matrimonios se pueden ver que están separados, divorciados o viven en la misma casa, pero su vida no tiene nada que ver de como una vida de matrimonio. Están separados, cada uno tiene lo suyo. ¿Se entiende? No tienen una norma de vida. ¿Se entiende? Puede existir diferentes clases sociales, pero siempre vamos a ver eso. Las personas o las familias que no tienen norma en su vida es una familia que en el futuro se ve como una familia que va a tener fracaso. No sabes pues cómo guiarle a tu esposa, no sabes cómo guiarle a tus hijos, no sabes cómo ser una persona de éxito de aquí adentro. ¿Se entiende? Podemos ver los políticos, que son personas de éxito, ¿no? ¿Eh? Pero ese es otro tipo de éxito, ¿no? Estamos hablando del éxito del espíritu. ¿Se va entendiendo? ¿Y el que vive según la carne, qué es? ¿Ustedes saben por qué nosotros tenemos este libro tan gordo, tan amplio? Este libro que tenemos nosotros, que le llamamos la Biblia, se escribió durante 1600 años por medio de 40 personas en diferentes épocas. Los primeros 5 libros, por ejemplo, escribió Moisés. Pasando el tiempo, durante 1600 años esos libros se condensaron en un solo libro. Pero aquí, ¿cuántos libros hay en total? 66. Sí, 66 libros tenemos. Entonces, el deseo que Dios tiene para la vida del ser humano, ¿cuál es? Que pueda llegar a acompañar en su vida la instrucción que Dios deja para nosotros. Aquí muestra cómo yo puedo guiarle a mi esposa. Aquí muestra cómo yo puedo guiarle a mis hijos. Aquí muestra cómo yo puedo guiarme en la vida social, en mi trabajo. Aquí muestra cómo yo puedo ser una persona de éxito para la vista de Dios. Ahora, hay muchas formas de decir personas de éxito, pero sin la vista de Dios. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver otra vez el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Le ayudan a bien. Hay una palabra en griego que yo estoy investigando que se llama sinergy. Sinergy. Es la palabra original que se escribió el libro de Romano fue en hebreo. De ahí se tradujo al griego, del griego al latín y del latín al español. Entonces, ¿qué pasa? Los copistas, las personas que hicieron las traducciones, según su entorno religioso y cultural, ellos tradujeron. Así hemos visto ya varias veces, ¿no? Si yo, por ejemplo, esta Biblia se escribió toda en hebreo. Si yo no entiendo la cultura y el entorno hebreo de esa época, yo puedo leer la Biblia y no voy a entender. Pero puedo, según mi mentalidad española o latina, ¿no? Yo puedo interpretar, acá está diciendo tal cosa, así puedo decir, ¿no? Pero si yo no entiendo el entorno hebreo, no puedo entender de qué se está hablando. Aquí esta palabra sinergy, que está en griego, es un verbo que significa actuar, significa funciona. Todas las cosas que funcionan según la ordenanza de Dios. Esa es la traducción del versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? ¿Qué significa el amor a Dios? Por ejemplo, vamos a suponer que Raquel me ama. Vamos a suponer nomás. Los que aman, o sea, la Raquel que ama a Gerardo. Entonces, si ella me ama, entonces ella me tiene que conocer, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A qué me tiene que conocer? Me tiene que conocer. Si me ama, entonces, le voy a preparar un rico helado a Gerardito, por ejemplo, ¿no? Y ella sabe mis deseos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Ella por el amor que me tiene a mí, me busca y trata de hacer el deseo que yo tengo. El que ama a Dios, tiene que conocerle pues a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Si una persona vive aún con su carnalidad, si una persona vive con sus deseos y se acerca hacia Dios, no puede conocer a Dios. ¿Se entiende? Porque tiene su inclinación, tiene ese yeser hara, la inclinación al mal. Esa es la persona religiosa. ¿Se entiende? Por eso ahora mismo hay 38.000 religiones en el mundo entero. 38.000 religiones y cada uno dice, yo tengo la verdad. Dice, no. Pero ¿qué pasa? Las personas con su idea, con su inclinación, ellos se acercan supuestamente a Dios. Y esa es la persona religiosa. Aquí hay una palabra también que se llama kletis en el versículo 28, que está en hebreo. Esa palabra kletis significa llamado. Tiene una función como un propósito. No se vayan que a dormir. Esto es importante atender. Vamos a ver, versículo 29. ¿Alguien puede leer el 29? ¿Elin? ¿El versículo 29? ¿Elin? ¿Te toca? No, te toca. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, aquí sale una cosa, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una cosa, aquí una palabra predestinó. De esta palabra sale la raíz de muchas religiones, de esta palabra predestinó. Yo estuve investigando, dice, hay muchas doctrinas sobre la predestinación. Por ejemplo, atiendan bien, hay a uno Dios hizo bueno y a otro hizo malo. Así nosotros podemos pensar sobre la predestinación. Ese ya nació bueno o ese ya nació malo. Así ya podemos decir, ¿no? Es una predestinación, ¿no? Y hay otra forma que dice, Dios ya sabía quién iba a creer en Él y quién no iba a creer en Él. Ese es otro grupo de personas. O sea, piensa, si Dios ya sabía, antes de la fundación del mundo ya sabía que ese Señor que está allá, ese iba a creer en Dios. Y ese que está allá, ese no iba a creer en Dios. Entonces nosotros ese punto tenemos que entender bien sobre qué tipo de predestinación está hablando. ¿Se entiende? Acá dice los que son llamados. Entonces vamos a preguntarnos, ¿quién es el que llama? Acá dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, vamos a enfocar esta parte. Atiendan bien. Los que antes conoció, ¿de qué está hablando ahí? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Atiendan un poco bien. Dice que los que antes conoció, a eso también los predestinó, dice, ¿no? Vamos a suponer, acá está hablando del mundo. De las personas que viven en este mundo, todas. Pero dice que antes conoció, entre los que vivimos en este mundo, hay personas que se arrepintieron y buscaron a Dios. Y le conocieron a Dios. Entonces esa persona sale, tin, tin, tin. Antes conoció, dice, antes de que fueran salvos. Pero en este mundo, no es que antes del Edén, antes que hubo otro planeta que se reencarnó, no está hablando de eso. ¿Se entiende? Está hablando del mundo mundial, de todo acá el planeta Tierra, ¿no? Antes conoció, o sea, antes de que sean salvos del pecado. ¿Se entiende esa parte? ¿O está muy profunda? No, está bien. ¿Ya entendés? Muy bien. Bueno, a esos que predestinó antes de ser salvo, a eso los conoció y a eso les llamó. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Aquí yo estuve mirando una cosita. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? ¿Usted vio las ovejas? Yo el otro día había visto un video. Había unas 2.000 ovejas por ahí. Y el pastor hizo una apuesta con un chico. Y este pastor le dice,
Ah, que si le llamas a la oveja no vienen, dice, ¿no? Entonces se paró este señor y comenzó a llamar. Se veía en el campo, en la pradera, miles de ovejas. Y comenzó a llamar, ¿qué hoy? Ni caso le hacía las ovejas. Y el pastor se acercó y una vez gritó, ¿qué hoy? Algo así dijo, ¿no? Y todas las ovejas venían a él. ¿Mm? O sea, las ovejas conocen la voz de su pastor. Dios también es el que llama, pero la oveja conoce la voz de él. ¿Entienden lo que yo digo? Eso nace de aquí. ¿Ustedes se acuerdan de Umeme Kajela Aor? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Esa es una palabra hebrea, es un dicho que sale en Génesis, ¿Mm? Que Dios le había dicho a Abraham. Le dijo, al que te bendijere, yo le bendeciré. Y al que te maldijere, yo le maldeciré. ¿Se acuerdan? Eso es. Umeme Kajela Aor. Es la maldición de Aor. ¿En qué consistía esa maldición? La maldición de Aor, ¿en qué consistía? ¿Mm? Sí. La maldición de Aor es que uno lee y no entiende. Uno busca y no halla. Eso fue lo que le pasó a Faraón. ¿Se acuerdan? Faraón vio 10 plagas en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Pero su corazón estaba tan duro que él estaba bajo esa maldición. Dios dice que endureció su corazón, dice. Entonces él miraba el río con sangre, miraba las plagas, miraba los sapos, miraba los granizos, hasta el final que Dios tuvo que matar al primogénito, hijo de Faraón. ¿Se acuerdan? Él estaba bajo esa maldición. Tenía un sentimiento que cuando se le acercaba a Moisés, ay, sí, ahora te voy a obedecer, sí, voy a dejar ir a tu pueblo. Y ni bien se daba la vuelta a Moisés, y el otra vez se endurecía. ¿Eh? ¿Sí o no? Y así está este mundo ahora. Aunque puede ver la obra de Dios, aunque se puede ver, usted, esa plantita que está ahí arriba, agarren y saquen una hojita, ¡ting! Y pongan un microscopio. Van a ver cómo hay vida ahí dentro. Por la palabra que él habló en Génesis, que ordenó que la tierra produjese árboles según su naturaleza. Así dice, ¿no? Y frutos según su especie. Así dijo, ¿no? Entonces uno saca eso y el ser humano quiere hacer, pero hace plástico, no le sale bien. Quiere fabricar, pero no le sale. Quisiera hacer pájaros para volar, es una cosa de hierro y que vuela, ¿no? El avión, ¿no? Todo fue copiado por lo que Dios había hecho, pero aún así no es perfecto, ¿no? ¿Se entiende? Vamos a seguir viendo una partecita. Dice, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que nos llama a nosotros? ¿Quién es el que está llamando a las personas que están en este mundo? Dios, ¿no? Hay una palabra en griego que se llama pro, que significa hacia adelante. Vamos a ver un poco en Mateo capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver ahí un poquitito. Mateo 2, 9. Ahí sale la misma palabra. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella habían visto en el oriente, iban delante de ellos. ¿Ven esta palabra delante? Iban delante. Esta la palabra en griego es pro. Es la misma palabra que están usando aquí en el versículo 29. Pro, hacia adelante, adelante. O sea, Dios nos llama para que vayamos delante, dice. No para, ¿cómo se llama? Para quedarnos atrás. No para quedarnos en el pozo. ¿Se entiende? Si nosotros estamos en un pozo, hay solución para salir. Ustedes piensen, ¿cuántas veces estuvimos en un pozo nosotros? Que no podíamos salir. Problema familiar, problema de enfermedad, problema económico, problema que fue. Siempre estuvimos en un pozo, pero ¿qué pasó? Siempre hubo la solución, siempre hubo el camino para salir. ¿Se entiende? Dios es eso lo que nos quiere enseñar. Nos quiere mostrar el camino para ir delante. ¿Se entiende? Vamos a ver una partecita en Deuteronomio. Vamos a ver allá. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elok. Hashem tu Elok te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Hashem y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí vamos a atender bien una cosa. Atiendan un poco bien, atiendan bien lo que les voy a decir. Dios estaba mirando el mundo, ¿sí o no? En ese tiempo, ¿quién estaba? Estaba Egipto, estaba esa zona de Mesopotamia, ¿m? Todos los países que estaban ahí, todas las comunidades que estaban ahí. Entre todos esos pueblos, el más insignificante, ¿quién era? Israel, el más insignificante. Y acá mira, dice el motivo por el cual Dios le eligió a Israel. Atienden bien. El versículo 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elok. Hashem tu Elok te ha escogido para hacerle un pueblo especial. O sea, primeramente, ¿qué pasó? Dios le escogió ¿para qué? ¿Para qué? Para que sea especial. Después, ¿qué dice? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces a ese pueblo le escogió para que sea especial y más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Hashem y os ha escogido, pues vosotros eras el más que insignificante de todos los pueblos. Entonces vamos a entender el plan de Dios, el objetivo de Dios es Israel. Para que el mundo entero, mirándole, pueda ver. Israel es el único país del mundo que perdió su soberanía. Y en 1948, sí, él recuperó su soberanía. Si ustedes miran ese país, Israel, en el corto tiempo que tiene de soberanía, es el que tiene más premios Nobel en el mundo entero. Los estudiosos más grandes del mundo, las creaciones más grandes del mundo, de ahí salen. Ese es un país que es desértico totalmente, pero de ahí tiene la producción más grande de agricultura. Los inventos más grandes de agricultura de ahí salen. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí dos cositas. Miren una cosa. ¿Quién es este? No me vayan a decir que soy yo, porque es gordo. ¿Quién es este? Aileen. ¿Aileen? ¿Y este quién es? Así. Vamos a ver. Entre estos dos, ¿Dios a quién le escogió? ¿Sí? ¿A quién le escogió? Al más pequeño. Al más pequeño, al más insignificante, dice. ¿Qué escogió? ¿Por qué? Porque Dios, por medio de este insignificante, quiere trabajar y quiere mostrar al mundo entero la obra de Dios en él. ¿Se entiende? Vamos a ver si trabaja, por ejemplo, con Estados Unidos, con Rusia, con China. Ya es grande, ¿no? Ya. Si ustedes miran lo que está alrededor del primer anillo que está alrededor de Israel, todos esos países árabes, todos esos quieren atacar a Israel. Todos son sus enemigos. Sí. El segundo anillo más grande, Rusia, China, también quieren atacar. Hubo una guerra, la guerra de los 6 días, no sé si se acuerdan. En 6 días, Israel eliminó a todos los países de alrededor que le atacaron. No es por la obra de Israel, de los judíos, no es por eso, sino porque Dios está con ellos. Y ahora vendrá, según lo que dice Apocalipsis, la guerra grande que va a haber. Rusia, China, Irán, Egipto, India, todos esos países van a atacar a Israel, pero ya en forma nuclear. Aún así, según lo que está escrito, no van a poder vencer. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel, dice, y le dio su amor a Israel. Así dice, no es mi culpa, no, así dice. Entonces, ese mismo amor, atiendan bien, ese mismo amor Dios está derramando y está dando a la gente del mundo, a ese insignificante. ¿Quién es el insignificante? ¿Quién es insignificante? Israel.
No, estamos hablando de los seres humanos ahora, de individualidad. ¿Quiénes son los insignificantes? No hace falta que yo sea un mendigo para ser insignificante. Aquel que ve que su vida sin Dios no vale, no sirve, aunque tenga todas las cosas. Aquella persona que busca y se da cuenta y busca a Dios, Dios le mira y Dios le guía. Dios le da algo aquí. Todos nosotros, atiendan bien, todos nosotros tenemos como una antena aquí dentro. Ustedes han visto, había el que creó, ¿cómo se llama ese teléfono de la manzana? A ver, sí. ¿Cómo? Steve Jobs. Sí. ¿Ustedes se acuerdan lo que habló él? ¿Qué? ¿Ustedes se acuerdan lo que él habló antes de morir? Steve Jobs tenía mucha inteligencia. Él creó la pantalla táctil, él hizo muchísimas cosas, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que dijo antes de morir él? ¿Ese no fue Bosnia? ¿Su amigo? ¿Sí, no? Atiéndame. ¿Qué fue lo que dijo él antes de morir? Creo. Él dijo una cosa. Lo que antes para mí era muy importante, cuando uno está enfrente de la puerta de la muerte, las cosas que para mí eran muy importantes no son nada, así decían, ¿no? La ropa y ¿Se entiende? Entonces él se daba cuenta de una cosa, de que todo lo que él practicó en la vida, no valía de nada. Toda la investigación que él hizo no valía nada enfrente de la muerte. ¿Es por qué? ¿Por qué eso? Porque todos tenemos como una antena que busca a Dios. El más famoso, el más inteligente, todo, cuando está en su lecho de muerte, no vale nada, para él no vale nada. Él se da cuenta porque tenemos la antena de la eternidad. ¿Se entiende? Algunos, antes de llegar a esa situación, menos mal que podemos buscar y menos mal que podemos encontrar a Dios antes de eso. ¿Se entienden? Yo me acuerdo de mi abuelo era como un rabino en Paraguay. Ellos fundaron, vamos a decir, la sinagoga en Asunción. Él con su grupo y me acuerdo que siempre estaba abuelo enseñando y caminando y siempre estaba él con la Torah. Pero él cuando murió, una palabra dijo, él murió de cáncer de pulmón. Él no tenía esperanza en su muerte, aunque era un rabino. Y la última palabra que él dijo, gritando, dice que fue, me quemo, así gritó. Por eso, en tu lecho de muerte no existe tu título, tu estudio, tu dinero, o tu capacidad intelectual, no existe. Lo único que interesa ahí es tu situación enfrente de Dios. ¿Cómo está? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver el versículo 30. Romanos, vamos otra vez allá. Vamos a terminar ya, no se preocupen. Vamos a ver, Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Cómo dice ahí? ¿Alguien puede leer? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Sí, aquí dice una palabra, atiendan bien, dice en el versículo 30, en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quién es el que está trabajando? Yo me fui allá y compré la carne picada. Yo me fui allá, compré el tomate y preparé la salsa. Yo herví el agua y puse el espagueti. ¿Quién está trabajando ahí? Yo, ¿no? Pero ¿quién es que está trabajando aquí? ¿Quién fue el que llamó? ¿Quién fue el que justificó? ¿Y quién fue el que glorificó? Sale 100% la obra de Dios. Ahí. Él es el que llama, Él es el que te justifica. ¿Se entiende? Dios es el que da, Dios es el que te declara justo. ¿Se entiende? Y te hace practicante de la justicia. O sea, Dios no es que te quita de la mugre donde estás. Te muestra la sangre de Cristo,
te muestra el perdón y no es que quiere que vivas según el deseo de tu carne. Hay una doctrina que dice, salvo siempre salvo, dice, ¿no? ¿Mm? ¿Qué pasa? Que vos te encontraste con pecado, te presentan a Jesucristo que murió por tus pecados y vos sos salvo porque Él murió por ti. Eso es verdad. Pero después, ¿qué pasa? Tu carne queda libre y puede pecar y hacer lo que quiere. Y tu alma ya se salvó, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida de él? Una vida sucia lleva, ¿no? Agarra a su esposa, le pega, vive de una forma muy sucia, adulterando, robando, mintiendo, ¿no? No es eso. Dios es el que te justifica y después te enseña que vivas una vida justa, una vida limpia. ¿Se entiende? Vamos a ver el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El proyecto de Dios es que nosotros no seamos un practicante del pecado. ¿Se entiende? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Una falta. Vamos a pensar un poco en eso. Sí, el objetivo de Dios es que nosotros no seamos practicantes del pecado. ¿Qué hace el practicante de fútbol? Ronaldo, Messi, ¿qué ellos hacen? Desayunan fútbol, meriendan fútbol, cenan fútbol, todo el día tengo la pelota, ¿no? Ese es practicante del fútbol. El que practica el pecado, ¿qué es? De la mañana hasta la noche él está practicando el pecado. ¿Se entiende? El objetivo final de Dios es que nosotros no seamos un practicante del pecado. Claro, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero tenemos que ir hacia adelante mejorando. ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí hay una palabra que se llama eclectón, que se llama llamó o escogido, que sale en el versículo 30. Esta palabra en la traducción que se usó es eclectón, ¿se entiende? Y esto significa llamó. Vamos a ver otra vez el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Vamos a ver, atiendan bien. ¿Quién puede entender la muerte de Cristo? ¿Por qué Él murió? ¿Quién puede entender, acercarse, mirar eso y entender eso? ¿Quién es el que puede entender eso? Aquel que hizo teshuvah. ¿Se acuerdan qué significaba teshuvah en hebreo? Significa arrepentirse. Hay dos formas de arrepentirse. El arrepentirse equivocado y el arrepentirse como manda la Biblia. El arrepentirse equivocado, ¿qué es? Ay, perdóname, yo hice mal. Tiene ¿cómo se llama? Un cargo de conciencia. ¿Se entiende? Ay, yo hice mal, no lo voy a volver a hacer. Está así, ¿no? Es el arrepentimiento que conocemos nosotros. El arrepentimiento, el teshuvah, que habla la Biblia, es muy diferente. Vos te das cuenta de tu error. Vos mirás que naciste ya torcido, que aunque quieres cambiar, no podés cambiar por vos misma. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vos mirás la instrucción de Dios, como vimos el sábado pasado, ¿no? Mirás la instrucción de Dios y ¿qué es lo que ves? Que está mal, que tu vida está, ¿cómo se llama? Inclinada hacia el mal. ¿Y teshuvah qué es? ¿El arrepentimiento qué es? Sí, es volver a qué? Volver a la palabra. Es buscar la palabra para que haya ese cambio de vida en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando atiendan bien, cuando uno llega a tener teshuvah dentro suyo, cuando uno se arrepiente, ahí es donde comienza a buscar.
Porque vos sabes que estás mal. Sabes que cuando morís con el pecado dentro tuyo tenés que ir al infierno, según lo que dice la Biblia. Cuando vos te das cuenta sinceramente de eso, comenzá a buscar y a investigar cómo yo puedo ser salvo. ¿Cómo yo puedo pagar esta deuda que tengo dentro mío? ¿Una deuda a quién? ¿A Hacienda? No. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, ¿no? Una deuda que tengo enfrente de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Él solucionó ese problema de deuda. ¿Cómo soluciona ese problema de deuda? Enviándole ¿a quién? A Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Muriendo en la cruz, Él pagó esa deuda del pecado que yo tenía. Pero no solo eso, Él murió. ¿Y después de morir qué pasó? Acá dice, muy bien, el 34. Cristo es el que murió. Ahí dice, murió. Cuando murió, ¿qué fue lo que pasó? Él pagó la deuda mía. ¿Y después qué dice? Más aún, el que también resucitó. Entonces, ¿qué pasa cuando resucita? Al resucitar, quiere decir que Él venció al pecado y venció a la muerte. ¿Mm? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de la intersección que había en la antigüedad, cuando estaba el tabernáculo? ¿Quién es el que intercedía entre Dios y el pueblo cuando estaba el tabernáculo? Sacerdote. Muy bien. Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Es el que sacrificaba los animalitos para que el pueblo sea perdonado. ¿Mm? Acá dice que Él es el que intercede por nosotros. ¿Quién es Él? Yeshua, Jesús. Es el que intercede por nosotros. O sea, Él hace el papel del sumo sacerdote, vamos a decir. ¿Se entiende? Está complicado. Vamos a ver para que nos... Hebreo, vamos a ver. Hebreos, capítulo 2. Para que entiendan mejor esa parte. Hebreos 2:17. 2:17. Perdón, a mi cliente. 2:17. ¿Qué pone ahí? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sí, después. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, ¿se entiende? 17. Por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? De Jesús. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se entiende? Entonces nosotros somos tentados, pero Él socorre, Él intercede por nosotros en todo momento. ¿Se entiende? Vamos a ver, 35. Vamos a terminar ya, no se exulfuren. 35. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El amor de la plenitud está expresado en el Mesías. ¿Se entiende? ¿Ustedes entienden eso? ¿Sí? Bueno. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esta parte tienen que entender bien. Miren una cosa, el versículo 36. Atiendan bien. Dice, como está escrito. ¿Qué dice ahí? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Sí, pero aquí sale una palabra, como está escrito. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Cómo está escrito? Dice. Y menciona eso, ¿no? ¿Y dónde está escrito eso? En Salmos 44:22. Busquen un poquito. Salmos 44:22. Pero sin perder Romanos. Salmos 44:22. Ahí está escrito. ¿Cómo pone ahí? ¿Encuentras? A ver, ¿quién puede leer 44:22?
Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Sí. Ahí sale, ¿ves? Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Atiendan bien, atiendan bien. Cuando tú estás en tu trabajo y tus compañeros están robando al jefe, ¿m? Y tú no quieres hacer eso, ¿m? Tú no quieres estar metido en ese menjunje, en ese embrollo, ¿no? ¿Sí o no? Salís de ese sistema, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Dios por medio del mal llamado Espíritu Santo? ¿Cómo se llamaba Espíritu Santo? Fuerza, la fortaleza, la fuerza. Madre mía. Sí, la fuerza que viene de Dios. ¿Se acuerdan? Dios te da una fuerza y te protege, te blinda. ¿Entiendes? Entonces uno no quiere vivir como vivía antes. Por la protección que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Atiéndame. La diferencia que tenemos, ¿cuál es? Que nosotros vivimos enfrente de Dios. Y si pecamos, sabemos enfrente de quién estamos pecando. Esa es la diferencia que tenemos. Los incircuncisos, o sea, las personas que no le tienen a Dios en su vida, ellos pecan, pero no están, ellos piensan que no están siendo observados. Si yo peco, yo sé delante de quién estoy pecando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si me porto mal, si hago alguna cosa mala, yo sé enfrente de quién, porque Él es el que me va a juzgar después. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar ya. 36. ¿Qué dice? 37, ¿no? Sí, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, sigue. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ahí ya habla, ¿no? Vamos a terminar con Sí. el libro de Lucas. Vamos a ver, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, vamos a ver, versículo 15. Atienden un poco bien esta parábola. Del 15 al 24. Sí. ¿Ves? Lucas 15, de 14 del 15 al 24. Atiendan bien. No sé todo. Aquí cuenta una parábola. La gran cena. Sí, vamos a ver un poquito, aprender sobre esto. Atiendan bien. San Lucas 14 del 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es el reino de Dios? Aquí dice, Jesús le está hablando a la gente. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Hay que entender pues, el entorno hebreo para saber qué es lo que habla. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? ¿Se acuerdan? Ahí se come pan. Entonces se reúnen todos y comienzan a compartir el pan. ¿Sí o no? Y acá dice, bienaventurado el que puede tener esa Santa Cena, vamos a decir, ¿no? en el reino de Dios. ¿De qué es lo que está hablando? Reino de Dios significa el tiempo milenario. ¿Se acuerdan? Está ya En Jerusalén. Cuando esté en la nueva Jerusalén, exactamente. ¿Mm? ¿Y después qué dice? Ahora atiendan bien. Nadie quiso ir a ese... Nadie quiso ir a la cena. Nadie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Atiendan bien lo que pasó. Miren un poco, versículo 16. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Después. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Sí. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro Sí. dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Sí. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué pasó? Habían 3 grupos de personas ahí, ¿no? El primero, ¿qué pasó? ¿Quién era el primero? Tenía que comprar una hacienda. Compró una hacienda. El otro, Me caso. Tenía que comprar bueyes. sí, tenía que probarlo. El tercero, Se casó. se casó. ¿Y qué pasó? Esos 3 grupos no podían irse. ¿Y qué fue lo que pasó? El 20.
El 21, ¿qué dice? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Sí, Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. sí, Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. sí. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar con esto? Que él llama por medio de la palabra Sí, para que se escuche, ¿verdad? sí, Pero él no la acepta, entonces él le llama a otras. sí, sí. Él llama a esa cena, pero ¿qué es lo que pasa? La gente en su corazón tiene cosas más grandes que ese llamado. ¿Sí? Es lo mismo que pasa ahora. Dios está llamando a la gente del mundo mundial, pero las personas tienen cosas vuelta más mundial. grandes en su corazón que ese llamado. ¿Se entiende? Dios está llamando, pero ¿qué pasa? Las personas tienen ocupado su corazón en otras cosas mucho más grandes, mucho más importantes para ellos que el llamado que Dios hace. ¿Entienden? Sí. Por eso nosotros a través del libro de Romanos podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 28 en el capítulo 8 que estamos estudiando ahora es vivir según el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir según el Espíritu? Caminando al lado de la instrucción que Dios nos da para nuestra vida. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar. Hoy hasta aquí vamos a compartir este libro.